Río Tinto, famoso por el color rojo de sus aguas a las que se debe su nombre, atraviesa la provincia de Huelva, desde Nerva hasta Las Rías, donde se funde con el río Diel, formando un estuario. Sus minas a cielo abierto, el color de sus aguas y de su tierra conforman un paisaje sobrecogedor, marciano. Su actividad minera y metalúrgica es de las más antiguas de España. Los tartesos, los fenicios, los griegos, aunque su primer gran periodo de explotación sería con los romanos. El siguiente gran periodo de explotación vendría de la mano de los ingleses. Vendida para reactivar la economía del país, fue adquirida en 1873 por Rio Tinto Company Limited, que explotó las minas durante 84 años. La doctora Mariló Carrasco nos habla del periodo británico y de la biblioteca victoriana del Club de Bellavista. Esta biblioteca, al igual que otra que existía aquí también en el sur de Portugal, en Minas de Santo Domingo, que también es una población minera que también estuvo explotada por una empresa británica, Mason & Burry, que eran los dos grandes socios de la empresa. También hubo un club, también hubo allí una biblioteca, es decir, que eran unos patrones de vida que ellos exportaban allá donde iban. Entonces, es singular en tanto y cuanto que es única aquí en la zona, pero que en realidad era lo que ellos hacían en todas las colonias donde se establecían, colonias y no colonias, porque Minas de Río Tinto nunca fue una colonia. Se impuso una mentalidad colonial, pero esto no era una colonia. Ellos compraron, digamos, la empresa y gestionaron una empresa minera aquí y se establecieron. ¿Qué libros llegaban aquí a las colonias? Tenemos que tener en cuenta que los ingleses que llegan aquí son, en primer lugar, hombres, luego se vienen las familias y es cuando construyen la barriada de Bellavista y construyen el club y se vienen con sus esposas y con sus familias, ¿no? En primer lugar, había muchos libros técnicos, libros de literatura y de recreo, y luego los periódicos que llegaban. Todo era por vía marítima a través del puerto de Huelva. ¿Qué tipo de literatura se leía? Desde los clásicos griegos, como tragedias griegas, pasando por Shakespeare, a ya literatura más divulgativa del siglo, ya al comienzo del siglo XX. ¿Las mujeres tenían acceso a la biblioteca? Los lectores eran principalmente hombres y ya después las mujeres fueron accediendo a esta biblioteca siempre a través de las figuras masculinas. Ellas nunca formaron parte del comité que gestionaba la biblioteca, pero sí podían acceder a las lecturas. ¿Dónde podemos encontrar estos libros? Todos los volúmenes de libros que están catalogados actualmente en la universidad, en la biblioteca de la Universidad de Huelva, están en régimen de préstamo reducido en la segunda planta, bajo llave. Aprovechando que estábamos en el Andévalo, visitamos su museo, El Corazón de Marte. Bueno, pues yo soy Conchi, como ya ha dicho la maestra, encantada de conoceros, un placer que estéis aquí y visitéis nuestro museo, que lo hemos trabajado con Marilo y con Antonio y varios profesores que han ayudado también, y lo hemos hecho todos los alumnos, bueno, todos en general lo hemos hecho los alumnos de cuarto, también algunos compañeros han ayudado. Y bueno, pues ahora os voy a explicar la revista Punch. Aquí podemos ver dos imágenes que a simple vista no le encontré mucho sentido, pero en la primera imagen la primera foto, podemos ver cómo son los mineros que tenían unas condiciones pésimas de vida, que trabajaban muchísimas horas al día y en condiciones muy malas. Y aquí podemos ver una mujer con un ángel que significa la esperanza de que esta forma de vida de los mineros cambiase, de que tuviesen unas mejores condiciones de vida. Hay información de los aerogeneradores, placas solares y las minas, que hoy en día también se usa para hacer senderismo. Y sobre el tema de gastronomía, que lo hemos desarrollado con el profesor de cocina y los compañeros de cocina, destacamos el pollo a la inglesa, el pudding y el scone, que son platos típicos que vinieron de Inglaterra a Río Tinto. Y por último tenemos estas dos maquetas que se ubicaron en Punta Umbría y fueron viviendas inglesas. En Punta Umbría construyeron sus residencias de verano, pero también podemos encontrar ejemplos de su arquitectura en Huelva, como la Casa Colón o el barrio inglés, Reina Victoria. Además, también pudimos aprender a hacer pudding, una de las recetas traídas por los británicos, que se ha integrado en la gastronomía de la zona.
Alberto Pérez González y su equipo de alumnos nos dan las claves para hacer un buen pudding. ¿Cómo se hace un pudding? Pues muy sencillo. Un pudding era una receta de aprovechamiento, sobre todo para el pan duro, antiguo, que se quedaba de un día para otro y no había forma de aprovecharlo. Y simplemente se utilizaban unos huevos, leche, se migaba la propia miga del pan con el azúcar, el huevo y la leche y se cocinaba al horno. De forma que salía una especie de flan un poco más espeso, con una textura más espesa, que está bastante bueno. Sin duda, fue una época de muchos cambios. La llegada de los ingleses trajo grandes avances tecnológicos como el ferrocarril, nuevas formas de organizar el trabajo y el territorio, un gran sistema educativo, la creación de hospitales, aportaciones culturales y el fútbol. Sin embargo, la presión debida a las malas condiciones de los mineros, a la calcinación del mineral al aire libre y al control ejercido por la compañía fue en aumento, desembocando en 1888 en lo que se conoce como el Año de los Tiros. Tuvimos la suerte de contar con Juan Cobos Wilkins, autor del Corazón de la Tierra, gran conocedor de esta historia. El Año de los Tiros nació como consecuencia de la masacre que se produjo por la manifestación reivindicativa de los mineros, agricultores, ganaderos. Al frente de esa manifestación estaba un anarquista, Maximiliano Tornet, que había venido desde Cuba. Y este Maximiliano Tornet, que debió de ser una persona con una capacidad carismática grande, aglutina a los mineros, a los agricultores, a los ganaderos, junto con otras personas, alrededor de 10.000 que hicieron una gran manifestación el sábado 4 de febrero. Llevaban ya en huelga 3 días y un sábado 4 de febrero llegaron los manifestantes que venían de norte, sur, de este, oeste, desde los pueblos mineros de Nerva, Río Tinto, Zalamea, El Campillo, Campofrío, miles de personas mayores, mujeres con bebé, con niños en brazos, precedidos por una banda de música, y era una manifestación absolutamente pacífica. La abría, como digo, una banda de música de Zalamea, y había niños y había ancianos. Se pusieron frente al ayuntamiento de Río Tinto, en la Plaza de la Constitución, a pedir y a exigir ya esa dignidad en el trabajo, que se le atendieran sus peticiones. Pero el gobernador civil de Huelva, él había hecho venir a los soldados del ejército de Pavía que estaban en Sevilla. Se colocaron frente a los miles de manifestantes y de pronto, sin mediar nada, hay algunos datos, parece ser, a mí me contó mi abuelo que el gobernador civil se sacó un pañuelo blanco, se lo pasó así por la frente, como si fuese una señal convenida con el ejército, porque cuando él hizo eso comenzó el fuego. A la distancia que yo estoy de la tercera fila o algo así, comenzaron las descargas. Una primera descarga, 2, 3, los soldados sobre los manifestantes. Imposible fallar. Aunque aquello nunca fue investigado. Pero volviendo al presente, ¿cómo funciona una mina a cielo abierto hoy en día? Nos fuimos al parque minero. Allí nos contaron que se empieza por una voladura para extraer el mineral. Ese mineral se transporta en unos camiones gigantescos, los dumpers, con una capacidad de carga aproximada de 150 a 200 toneladas. Se lleva hasta la machacadora, donde se tritura hasta dejarlo como la harina. Después entra en unos tanques de procesado, donde se concentra. Ese concentrado se exporta a China para su fundición y extracción del metal puro. Durante nuestra investigación supimos de un método innovador. Eva Line, doctora en biotecnología, experta en electroquímica y CEO de Linetech, propone el método Helix. Nuestra empresa, ¿qué es lo que hace? El concentrado, que es el producto final de Atalaya, es nuestro producto inicial.
es más ni menos que una especie de tierra arenosa de color negro, con un alto porcentaje en cobre y demás polimetálicos, pero principalmente o primariamente aquí en este caso, cobre y zinc. Entonces lo que nosotros hacemos mediante la hidrometalurgia, en este caso con el método Helix, es metemos ese producto que tiene un porcentaje y conseguimos hacer el 100%. O sea, conseguimos sacar, somos la primera empresa en el mundo que directamente desde una mina, la mina tiene un 0,4% de cobre. En este caso lo hacemos a partir de un porcentaje un poco más alto, que es el que nos da Atalaya, y lo convertimos en un 100%. En el caso del cobre, pues planchas de cobre y planchas de zinc, son cátodos que mediante la electrodeposición extraemos de un producto que es nuestro secreto. Una de las ventajas que tiene nuestro proceso, tanto productiva como ecológicamente hablando, es que el producto que entra nosotros exclusivamente sacamos lo que necesitamos. Tenemos digamos que es súper selectivo. O sea, si queremos sacar exclusivamente el cobre, pues sacamos exclusivamente el cobre. La parte que sobra de este proceso sigue teniendo lo mismo que tenía en la entrada, menos, en este caso el cobre o en este caso el zinc. Eso como fracción sólida, y como fracción líquida, prácticamente todos nuestros líquidos trabajan en continuo. Podemos decir que es un proceso ecológico, sí. También es la primera mina que tiene un proceso de producción ecológico justo a pie de mina, al lado. Y ahora nos vamos a Siderta. Allí analizamos nuestras muestras de agua de Río Tinto. Los datos más llamativos son el pH de 2,17, muy ácido, una gran cantidad de metales en disolución, siendo el hierro el hallado en mayor cantidad. Estas condiciones son muy extremas. La vida como tal, como la conocemos, sería imposible. Sin embargo, hay vida. En sus aguas crece una microalga única, Cocomixa onubensis. La doctora María Cuaresma nos habla de ella. ¿Cómo realizamos el aislamiento de Cocomixa onubensis? Nosotros trabajamos haciendo visitas de forma periódica al Río Tinto y buscamos o intentamos identificar zonas en las que haya algo de vida fotosintética. En esas visitas pues tomamos siempre una pequeña muestra y nos la traemos al laboratorio. Tenía una peculiaridad: cuando ya la logramos separar del resto de organismos del agua del Tinto, aislarla y crecerla, hicimos un análisis de ADN y vimos que era una alga que era única, por lo que pudimos ponerle incluso el nombre de Cocomixa onubensis. La proyección de futuro de Cocomixa pues cubre varios campos. Tenemos investigaciones hechas que han demostrado lo siguiente: podemos dársela con seguridad en piensos animales. También hemos hecho cosas con producción de luteína. La luteína también tiene aplicación médica farmacéutica para prevenir la ceguera prematura. Y la última vía que también tiene una proyección muy interesante y que también tenemos un proyecto con una empresa nacional es la producción de compuestos desinfectantes. Esta no es la única especie capaz de sobrevivir en ambientes tan extremos. En sus tierras crece Erican de Valensis, una especie endémica, un tipo de brezo que crece en la faja pirítica ibérica. Después de la investigación hemos concluido que Río Tinto es un tesoro. Se abre la posibilidad de un futuro con una minería sostenible, una evolución continua con nuevas puertas a la investigación en el campo de las microalgas, historias por contar y el misterio de la vida por resolver. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools.